Bienvenidos, gracias a Dios nos permite una vez más compartir este tiempo de nuestra célula virtual y bueno, es una necesidad ya los miércoles estar a esta hora ahí frente al receptor con mucha disposición para orar, para bendecir al Señor, pero también para ser edificados en la palabra. Así es de que bienvenidos, me alegra sobremanera poder contar con ustedes y los que están llegando a la sintonía, pónganse cómodos porque será una hora de mucha bendición. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Los invito para que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de todo y dispongamos nuestro espíritu para recibir la impartición de la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por este día maravilloso que nos ha dado. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tu mano poderosa ha estado con nosotros. Tu mano siempre abierta, tus brazos extendidos para socorrernos, para ayudarnos, para protegernos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por guardarnos de los peligros, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por las provisiones, Señor. Señor, gracias porque no nos hace falta ninguna cosa buena. Todo lo tenemos en Cristo. Nos disponemos en esta hora para recibir tu palabra, para expresarte nuestra gratitud, para bendecirte y para adorarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros, los creyentes, recibimos fuerza. Nuestra fortaleza viene de Dios. Bueno, el versículo que dejamos para memorizar esta semana está en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Recordémoslos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, este es el versículo que dejamos para la semana y me imagino que ya usted lo tiene muy claro, lo ha grabado en su mente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Versículo para esta semana, muy facilito, muy cortico, pero tremenda palabra la que el Señor nos revela. Está en Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bueno, este es el texto, Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios lo dice, esa es su palabra, esa es la verdad. Vamos a las preguntas. Una vez más los felicito, pues vamos a continuar con la lectura de Primera de Juan. Estamos avanzando capítulo por capítulo y la célula pasada, pues los felicito. Respuestas exactas y me alegra sobremanera. Primera pregunta. Según Primera de Juan 3:16, ¿en qué conocemos el amor de Cristo? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Según 1 de Juan 3:16, ¿en qué conocemos el amor de Cristo? Respuesta, en que Él puso su vida por nosotros. Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Cómo no debemos amar? Según 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo no debemos amar? De palabra ni de lengua. No debemos amar de palabra ni de lengua. Es decir, ese bla, 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 no, eso no. Yo te amo, pero actúo de otra manera, eso no, así no se ama. Eso es lo que dice 1 de Juan 3:18. Siguiente pregunta, ¿cómo debemos amar? 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo debemos amar? La respuesta, de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Siguiente pregunta. ¿Quién es el que sabe todas las cosas de nuestro corazón? 1 de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La pregunta, ¿quién es el que sabe todas las cosas de nuestro corazón? 1 de Juan 3:20. Respuesta, Dios. Dios sabe todas las cosas de nuestro corazón. Siguiente pregunta, ¿qué debemos hacer para recibir todas las cosas que le pedimos a Dios? 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pregunta, ¿qué debemos hacer para recibir todas las cosas que le pedimos a Dios? 1 de Juan 3:22. La respuesta, guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Última pregunta, ¿cuál es el mandamiento de Dios para nosotros? 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pregunta, ¿cuál es el mandamiento de Dios para nosotros? La respuesta, que creamos en el nombre del Señor Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Muy bien, los felicito. Vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza. Juntos alabemos al Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y celebrar con alegría? Porque su gracia nos ha hecho libres. Oh, sí, Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuánto se puede levantar de su lugar y elevar sus manos al cielo y decirle al Señor: pusiste en orden todo el caos,
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres merecedor de suprema alabanza, Señor. Solo tú, para mí eres todo mi Jesús. Solo tú, para mí eres todo Dios. Solo tú, para mí eres todo
mi Dios, mi paz, siempre serás mi Dios, mi paz, siempre serás solo tú, solo tú, Señor, solo tú importas hoy. Todo lo que pidiéremos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibiremos. Lea, por favor, Danilo, Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8, porque estas son las palabras del Señor Jesús que nos afirman que todo lo que ustedes y yo pidamos, el Señor Jesús lo va a responder. Vamos a hacer las peticiones, ya están escribiendo ahí en el chat las peticiones, Dios las conoce y quiero decirles que Dios es todo suficiente. Mire lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mantenga sus ojos cerrados. Vamos a hacer la oración de fe en el nombre del Señor Jesús. Oración de fe me refiero a presentarle al Señor mi petición creyendo que es la voluntad de Dios concedérmela. Mire, Dios está interesado en responderle a su necesidad. Jesús dijo, pedid y se os dará. Él dijo, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Es decir, todo es todo. ¿Qué necesita? Salud para usted, para un familiar, libertad emocional, libertad en su mente, está confundido, tiene problemas financieros. ¿Qué es lo que está enfrentando en este momento? Tal vez usted piensa que está tocando fondo y que ya no hay ninguna alternativa, no hay ninguna solución. Pero quiero decirle que Dios es más grande que su problema, que Dios es afluente y que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Coloque la mano sobre la parte afectada, incline su cabeza y con fe diríjase al Padre en el nombre de Jesús y reciba la bendición. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra no vuelve vacía. Señor Jesús, tu palabra dice que todo lo que pidiéremos en tu nombre, tú lo harás. Señor, gracias por la respuesta. Tú conoces la situación en particular de cada una de las personas que en este momento están delante de esa pantalla. Señor, obra un milagro. Los que nos escuchan por la radio en esta hora, Señor, en el lugar donde se encuentran, Señor, manifiesta tu gloria y confirma la palabra con señales y prodigios. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu atormentador, toda confusión en la mente. En el nombre de Jesús ordeno ahora mismo que esa estructura pensante es destruida. Todo pensamiento de derrota, de fracaso, de suicidio, reprendo ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, confirma la buena palabra. Declaro sanidad en los cuerpos enfermos. Toda enfermedad ahora mismo declaro que se elimina y que los órganos afectados reciben por el poder de la palabra vida, se regeneran. Todos los sistemas vuelven a su estado normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo llevó nuestras enfermedades. Por la llaga de Cristo declaro sanidad. Declaro bendición en las familias, bendición en la economía. Reprendo todo espíritu de división en los hogares y todo espíritu de escasez, de pobreza económica. En el nombre de Jesús declaro que los recursos vienen ahora de una manera extraordinaria. Gracias, Señor. Quebrantamos toda maldición de brujería, de hechicería y proclamo la libertad, la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias, soy sano, soy libre, soy bendecido. Y bueno, ejercite la fe, haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús. Es el momento para que preparemos nuestros corazones. Vamos a recibir la impartición de la palabra del Señor. Hoy nos va a compartir la palabra Ivonne. Así es de que los invito para que muy atentos recibamos la instrucción de la palabra. Pero antes agradezco su generosidad. Gracias por darnos
ese gozo, ese privilegio de atenderlos a través de esta célula, también en las reuniones que estamos haciendo en la sede principal de PAI y en el Contador. Para nosotros es un regocijo poder compartir juntos, así sea pequeños grupos, pero nos gozamos. Y también les agradezco su generosidad al enviarnos las ofrendas, sus donaciones para el ministerio de la iglesia. Que Dios multiplique al 100 por 1 esa semilla que usted ha sembrado en la obra del Señor. Prepárese, vamos a la palabra. Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha salvado. ¡Aleluya! Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay gozo en nuestro ser, Señor, por tu presencia, por tu amor. Y lo cantamos todos. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Hola, un saludo especial para todos ustedes. Qué bueno estar aquí en este momento acompañándolos, todos dispuestos para aprender de la palabra del Señor, que por supuesto en cada una de las historias, cada una de las letras, cada una de las cosas que nosotros podemos leer allí, aprendemos porque el Señor nos instruye. Eso es lo que dice la Biblia también, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que busca en lo profundo de nuestro corazón y nos cambia, transforma nuestras vidas. Así que antes de iniciar con el tema de hoy, que está muy lindo, por supuesto, como todos los temas de la palabra de Dios, vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento tan especial, Señor. Hoy oramos a ti, Señor, creyendo que la palabra que nos darás en esta noche, Señor, será para nuestro corazón y para nuestra familia un rema. Gracias, Padre, porque tu palabra es la verdad, es espíritu y es vida. Por lo tanto, Señor, nos vivifica, Señor, transforma nuestra manera de pensar, Señor, y tú te glorificas, Señor, a través de nosotros, Padre de la gloria, cuando nosotros obedecemos a ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un
Un saludo especial, Danilo, buenas Un noches. saludo, Ivonne, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy el tema se centra en una situación un poco compleja que estaba viviendo una de las mujeres que aparece en la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos la vida muy de cerca de esta mujer de la cual vamos a hablar, vemos que era una mujer entregada, por completo se entregó a Dios. Y de hecho, también nosotros vemos a lo largo de la Biblia cómo hay muchas oraciones, cómo hay muchos clamores de parte de muchas personas que aparecen allí en diferentes circunstancias. Y es una constante, es como si la palabra de Dios nos dijera a nosotros que siempre va a haber una aflicción, que siempre hay una angustia, pero que el Señor está presto a escucharnos a nosotros. Y esto es lo que nos dice a nosotros el Salmo 34, versículo 17 al 19. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es impresionante esta palabra. Yo sé que en este momento este salmo que acabamos de leer llega como un bálsamo a nuestro corazón, precisamente porque todos a lo largo de nuestra vida venimos a enfrentar diferentes circunstancias difíciles en los que muchas veces la confusión, el temor se hace presente en nuestra vida, pero esos momentos difíciles, esas circunstancias difíciles que nosotros pasamos no son los que vienen a dar forma a nuestro futuro, a nuestro caminar, sino son todos aquellos pensamientos de fe, pensamientos de optimismo, de esperanza, son las decisiones que nosotros tomamos en medio de esas circunstancias y por supuesto es la actitud que nosotros tomamos frente a esos problemas que vienen a darle un futuro mejor, como dice la palabra de Dios, a nuestro propio futuro. Dice de igual manera Juan capítulo 15 versículo 7 que si permanecemos en Él, que si sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. Esa es la palabra que nosotros creemos. Ahora, es necesario que también nosotros ejercitemos la fe en medio de esa circunstancia que nosotros vivimos o que estamos pasando. Y es muy importante la fe, el que aprendamos a caminar por fe, porque Dios premia la fe con la que nosotros podemos ejercer nuestra vida y la fe con la que nosotros obedecemos la palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Amén, qué hermosa palabra. Como lo decía, a lo largo de la palabra de Dios encontramos muchas personas que tuvieron que enfrentar momentos difíciles, enfrentarse a diferentes enemigos que se presentaron, se levantaron batallas y ellos tuvieron que estar allí haciendo frente, guerreando, levantándose. Muchos de ellos alcanzaron la victoria, otros muy pocos no, y muchos de esos grandes héroes, de esos grandes personajes los encontramos también representados en mujeres. Fueron mujeres valientes que se levantaron, que pudieron cambiar la historia no solo de su propio contexto, su propia vida, sino también la de sus generaciones. Y este es el caso de Ruth. Acordémonos que el libro de Ruth aparece después del libro de Jueces, pero es una historia que se desarrolla en el contexto de los jueces. Y es una historia que solo consta de 4 capítulos, pero que cambia por completo la historia de toda la nación de Israel. Y esto con un propósito para ti y para mí. Y como toda la historia de Ruth, ella inicia, si lo hemos podido leer, con una dificultad. Lo primero que leemos allí en ese primer capítulo es que hay una hambruna. ¿Qué puede traer una hambruna? Una situación difícil que ella está presentando allí o que la palabra de Dios nos enseña, y es que la hambruna puede traer desolación, puede traer tristeza, puede traer falta de provisión, enfermedad, puede traer muerte, pérdida. Es decir, el momento que se estaba viviendo era coyuntural para la familia de Ruth. Si recordamos un poco la historia, es una familia que se traslada de Israel desde Belén hasta Moab, una tierra lejana en búsqueda de una mejor situación, de poder establecerse, y entonces se va una pareja. Esta pareja tiene 2 hijos, esos 2 hijos encuentran esposas para ellos en la tierra de Moab, una tierra que cuando leemos el contexto histórico en la palabra de Dios nos dice que es una tierra de maldición.
Sin embargo, Elimelech y Noemí deciden irse para allá, a hacer una nueva vida, y es allí donde se encuentran con Ruth y con Orfa. Conocemos a estas otras dos protagonistas de la historia. Y después de 10 años, como nos cuenta la palabra de Dios, es cuando empiezan a suscitarse esta serie de situaciones difíciles para la vida de esta familia. Noemí queda viuda, pierde sus 2 hijos, entonces queda a cargo de Noemí, de Ruth y de Orfa. Noemí, quedan ellas 3, y entonces es cuando Noemí decide irse porque empieza a escuchar que de donde ella había venido, en Belén, ahora había una siega, se podía sembrar, había pan en ese lugar, y entonces ella podía regresar y encontrar allí entonces otra vez una estabilidad económica, emocional, personal. Y entonces decide decirle a Ruth y a Orfa que partan, que ellas pueden devolverse a su casa, que eran mujeres jóvenes, hablamos de mujeres de unos 25, 30 años máximo, y eran mujeres que podían reiniciar, que podían empezar una nueva vida, y entonces es cuando ella las envía. Sin embargo, una de ellas, Ruth, conocemos la historia, se queda con Noemí. Y ella, a pesar de la situación que estaba pasando, a pesar de la hambruna, a pesar del duelo que ella estaba viviendo por la muerte de su esposo, además una mujer sin hijos, y sabiendo el contexto cultural de la palabra de ese momento en Israel, pues una mujer sin esposo perdía la dignidad porque era el esposo quien la dignificaba, perdía la protección porque era el esposo quien le brindaba protección, perdía la provisión porque era el esposo quien proveía para ella, y además no tener un hijo también era algo complicado para el desarrollo de esta mujer, para el prevalecer la familia y la generación. Entonces, en ese contexto doloroso, una situación bien precaria, una crisis que está viviendo Ruth, se presenta esta historia. Y entonces vemos que es muy parecido a la historia que muchos de nosotros vivimos, ¿cierto? De hecho, el Señor Jesucristo nos preparó para todo esto, y es lo que Él expresa en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también nos dice a nosotros, primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que nosotros no somos la excepción, aún siendo hijo de Dios, podemos tener dificultades, porque esto lo dijo el Señor Jesucristo, presentaremos dificultades, pero tenemos que tener confianza, porque Él lo ha expresado, ha vencido al mundo. Entonces, si Cristo vive en nosotros, somos más que vencedores en Cristo, quien nos amó. Si el que vive en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, pues nosotros somos más que vencedores ante el mundo. Y sí, es un mundo hostil, un mundo en el que se presentan opresiones, crisis, en todos los sentidos, pero nosotros tenemos que tener en nuestra boca la declaración de fe, y eso es lo que precisamente hace Ruth. Ruth, antes de empacar maletas, antes de llegar hasta su casa donde Noemí y decirle: arrancamos para Belén, tengo los tiquetes, ya está el camello listo para que nosotros arranquemos, ella ha tomado una decisión en su corazón, y esa decisión es apartarse de la idolatría, apartarse de esos obstáculos, estorbos, cargas, de esa pesada maleta que tenía, tal vez de depresión, de angustia, de amargura, de fracaso, de frustración que tenía, desechar esa maleta, tomar la decisión e ir en pos del Dios verdadero. Y esa es la declaración que hace Ruth. Mira lo que dice el libro de Ruth en el capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Impresionante la declaración de la convicción que Ruth tiene en su corazón. Ella sabía que donde fuera iba a ser bendecida por el Señor, que donde ella decidiera ahora tener una nueva vida con su suegra, allí estaría la bendición de Dios. Y eso es lo que ella expresó, y eso es lo que nosotros debemos hacer también, expresar la palabra de fe. Muchas veces nosotros ponemos atención a la voz del diagnóstico de la enfermedad, a la circunstancia que
estamos viviendo, a veces se levanta un espíritu de temor y quiere tratar de paralizarnos y de confundirnos, pero allí es donde debe prevalecer nuestra declaración de fe. Si nosotros declaramos la palabra de fe, como diga, será hecho, y eso es lo que nosotros debemos implementar. Así que no desistamos, aún en medio de, como vemos que se levantan las olas, como la circunstancia se pone difícil, como que las puertas se están cerrando, no desistamos, continuemos, declaremos la palabra de fe, tomemos esa decisión tal como lo hizo Ruth, de perseguir al Señor, de estar con Él, de ser obedientes a su voz, y allí donde el Señor nos lleve, de seguro que nosotros seremos bendecidos. Ahora, con esta historia de Ruth, con esa dificultad que ella está presentando y ese nuevo emprendimiento, porque era una empresa completamente nueva la que Ruth estaba ahora implementando para ella y para Noemí, que era su familia. Entonces ella inicia, por supuesto, ese camino, llegan a Belén, en Belén tratan de establecerse en medio del dolor que Noemí expresa por las cosas que le había pasado, pero Ruth, una mujer completamente diferente, declarando la palabra de fe, con su actitud ante la vida diferente, con una posición en la que ella podía decir, me empodero de este momento, de esta situación, y soy yo quien prevalece sobre esas circunstancias. Y yo sé que muchas mujeres de las que hoy nos están escuchando y nos están viendo a través de esta plataforma han tenido que pasar por momentos difíciles, pero también se han levantado porque se han empoderado de la palabra de Dios y han logrado conquistar lo que para muchas personas fue inconquistable, y han sido ejemplo en su casa, y por supuesto si escriben sus testimonios, de hecho serán también para nosotros una bendición escucharlos. Entonces Ruth tenía esa petición y tenía una necesidad. Ella necesitaba de un redentor, de alguien que la rescatara, de alguien que la salvara de esa situación en la que ella estaba viviendo en esos momentos, y que de hecho su familia, que era Noemí, también la estaba padeciendo. Recordemos que esa situación era igual a la miseria. Si ella no se dedicaba a trabajar, si ella no podía encontrar un redentor para su situación, ella tendría que pedir limosna toda la vida y los años que le quedaban. Una mujer tan joven a cargo ahora de su suegra tenía esa perspectiva de vida. Sin embargo, ella, a través de la declaración de fe, también tenía esperanza en su corazón. Entonces necesitaba un redentor, y el redentor es aquel que redime. Es decir, que el redimir significa para nosotros rescatar a alguien de la situación difícil, a alguien de la desgracia, a alguien de la esclavitud. Vemos que Ruth en esa situación iba camino a la esclavitud, tenía que emplearse en algún lugar y someterse tal vez a vejámenes para poder ser sustentada por la situación en la que ella vivía. Era una mujer viuda, sin hijos, sin dinero. Entonces el redimir viene a ser equivalente a pagar un precio. Se necesitaba un redentor, alguien que viniera a pagar el precio para que ellas pudieran ser rescatadas y libres de esa situación precaria en la que vivía. Cuando vemos la palabra redención en griego es agorazo, y evidentemente nos habla de ese sitio donde viene un redentor o un comprador a rescatar a uno de los esclavos y quitarlo de ese lugar para que sea libre. Allí en el libro de Ruth aparece la palabra Goel para redentor, y es aquel que compra, aquel que rescata, aquel que libera, aquel que salva de esa situación o de ese estado de postración que está viviendo la persona. Ahora, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, el redentor no podía ser cualquier persona, necesariamente tenía que ser un pariente de sangre y de carne de la persona que tenían que rescatar. Entonces, en este caso, Boz, que ahora aparece en la escena, es aquel redentor pariente de Elimelech, lejano tal vez en un segundo o tercer grado, y era quien podía venir a hacer redención para Ruth, el redentor de Ruth, por cuanto Ruth entonces era la nuera de Elimelech. Entonces este redentor, que en este caso es Boz, como lo presenta en la palabra, tiene varias responsabilidades, y esto es lo más hermoso, porque uno dice, bueno, analizando un poco el oficio, la profesión de ciertas personas, uno puede decir qué profesión y qué oficio tan hermoso, el de ser médico, el de ser pastor, el de ser ingeniero, el de ser contador, pero el papel del redentor es importante, mucho más importante para nosotros, porque se trata no solo de la redención de nuestro cuerpo físico, ni
de nuestras emociones, nuestra alma, sino también de nuestro espíritu. Y la responsabilidad de este pariente redentor incluía 3 cosas importantes y fundamentales en la historia de Ruth y en la historia de cualquier persona que tiene que ser redimida. Número 1, tenía que recuperar los bienes familiares, porque la viuda, a través de la compra o del pariente redentor que compraba las tierras de su esposo fallecido, pues tenía provisión para ella. Entonces ya tenía allí el sustento para Ruth y para Noemí. Entonces esta era la primera tarea que tenía que suplir el redentor. La segunda tarea era que tenía que casarse con la viuda. Si recordamos, el matrimonio en la palabra de Dios y en la sociedad de Israel era importante porque dignificaba a la mujer, porque le daba protección, porque la mantenía sostenible, le daba sostenibilidad. Y esto es lo que tenía que hacer el redentor, casarse con ella para reposicionarla en la sociedad, dignificarla y sustentarla, pero además protegerla. Y además el pariente redentor tenía que proseguir con la descendencia de aquel que había fallecido. No podía dejar que su apellido se cortara por la muerte, sino que tenía que seguirlo. Entonces, esta era la ley del levirato que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 25 del versículo 5 al 10, para que usted de pronto, si le da curiosidad acerca de las leyes que están en la palabra, lea esta porción de la escritura. Entonces, ante esa necesidad, la necesidad de redención, de un redentor, de mejorar su calidad de vida para siempre, es que Ruth hace una petición. Y esa petición se la hace a Booz. En ese momento tan espectacular en la que Ruth ya definitivamente es enviada por Noemí, le dice: mira, ve, trabaja al campo de Booz, saca la cebada, compórtate como una de las criadas de él, vístete, báñate, perfúmate, y llega hasta el lugar donde ellos están allí limpiando la cebada. Y entonces llega allí, y oh sorpresa, que Booz, dice la palabra, está dormido y se encuentra con alguien, un bulto a sus pies. Yo me imagino el susto que se habrá pegado Booz allí en pleno sueño. Y entonces es cuando le pregunta a la mujer que está ahí: ¿quién eres tú? Y entonces Ruth se presenta y le hace esta petición. Ruth capítulo 3 versículo 9. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa promesa, esa petición más bien, pretendía sacar la propuesta de matrimonio de Booz hacia Ruth y de esa manera entonces implementar el plan de redención. Pero lo que más me gusta de esta historia, que es una historia de amor hermosísima que nosotros encontramos allí, es que Booz tiene una respuesta amable, afable, inmediata para Ruth. Mira lo que le responde Ruth ahí en el versículo 11 del capítulo 3 del libro. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti lo que me pidas. ¿Sabe una cosa? Que la palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos lleva siempre a mirar al Señor Jesucristo. Siempre apunta a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y de hecho, el papel de Redentor para nosotros es el que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo ese papel de Redentor para nosotros y es nuestro pariente Redentor. Lo que hace que nosotros seamos parientes de sangre y de carne para poder ser redimidos por medio de la persona del Señor Jesucristo es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Carne y sangre en el Antiguo Testamento habla de ese parentesco que se tiene entre las personas, y cuando lo vemos en el Hijo de Dios, vemos cómo Él se identificó con nuestra naturaleza humana, y al identificarse con nuestra naturaleza humana, Él pudo vencer al imperio de la muerte, es decir, aquel que nos tenía dominados por medio del pecado en la esclavitud. Venía a redimir el Señor y de hecho lo hizo a través de su sangre por nosotros. Él participó de lo mismo, dice la palabra de Dios, es decir, de nuestra misma naturaleza. Al identificarse se convirtió en nuestro pariente redentor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8.
Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro punto importante del Señor Jesucristo siendo nuestro Redentor es que el Señor vino a redimirnos de esa pesada carga, a quitar de nosotros esa pesada carga como es la maldición, la enfermedad, la pobreza, la desgracia, la indignidad. Y esto nosotros lo vemos escrito allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y lo mejor de todo esto, de ese plan de salvación y de redención por parte del Señor Jesucristo para nosotros, es que por medio de la sangre del Señor Jesucristo, Él nos dignificó, nos justificó. Ahora ya no somos la etiqueta de la amarga, como le decían a Noemí, de la pobre, de la idólatra, de la que quedó viuda, desprovista. No. Ahora nosotros tenemos la etiqueta, el nombre del Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por cuanto hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la sangre de Él nosotros hemos sido justificados. Nuestro Redentor nos dignificó a nosotros. Pertenecemos ahora a su familia, trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿Sabes? Ruth fue alcanzada por la gracia. Tú y yo hemos sido alcanzados por la gracia. Y vos, así, de esa manera como lo hizo, redimió a Ruth de ese problema en el que ella estaba, de esa situación precaria en la que ella estaba viviendo en esos momentos. Y Ruth ahora vino a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo en línea de sangre. Dice que Ruth y vos tuvieron un hijo que vino a ser el abuelo del rey David, y sabemos que el Señor Jesucristo desciende del rey David. Así que cuando Ruth hizo esa petición a vos, a su pariente cercano, vos no la rechazó, vos no se avergonzó de ella, sino que aceptó su petición e hizo todo lo posible por cumplir esa bendición y esa petición que tenía Ruth. Y esto es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Una palabra que está en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. De la misma manera como Ruth se acerca a vos, que Ruth viene a representarnos a nosotros, y el Señor Jesucristo viene a ser, vos viene a ser ese tipo del Señor Jesucristo, nosotros nos podemos acercar a Dios, a el Señor, nuestro Redentor, y todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él lo hará, dice la palabra de Dios. Así que toma hoy esa respuesta que el Señor te da para ti, para tu vida, para tu familia. Si en este momento estás pasando por una dificultad con tus hijos, en tu hogar, necesitas restauración económica, restauración emocional, espiritual. Si en este momento estás pasando por una circunstancia que te ha confundido, que te ha estancado, que te ha sentido atemorizado, recibe esta palabra. Y ahora, hija mía o hijo mío, no tengas miedo, haré por ti lo que me pidas. Esa es la palabra para ti hoy. No tengas temor, porque el Señor responderá tu petición. Así que si no has recibido hoy a Cristo en tu corazón, queremos que lo recibas y que puedas aprovechar esta linda bendición de la redención que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Danilo, ¿me ayudas con la oración? Claro que sí. Va a repetir conmigo esta oración creyendo en su corazón y confesando con su boca que Jesús es el Señor. Cierra sus ojos. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti. Te pido perdón por mis pecados. Estoy arrepentido. Lávame con tu sangre de todo pecado que he cometido consciente e inconscientemente hasta el día de hoy. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ahora vives en mí. Soy tu Hijo. Te doy gracias. Amén y amén. Amén. Ahora cierra los ojos
y ora conmigo. Señor, gracias te doy porque sé que presentando mi petición a ti, Señor, obtendré la respuesta que estoy esperando. Tu palabra dice que si pedimos a ti, Señor, conforme a tu voluntad, será hecho, Dios. Hoy clamamos, Señor, por nuestra familia, Señor, por la restauración de nuestro hogar. Clamamos, Señor, por la restauración de nuestros hijos, Señor. Te pedimos por la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, Señor, por nuestras finanzas, Padre. Te damos gracias porque sabemos que si pedimos en tu nombre, en el nombre, sobre todo el nombre que es el nombre de Jesús, Señor, obtendremos lo que hemos pedido, Señor. Hoy te damos gracias por cada una de las personas que está observando este mensaje, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras puertas, Señor, para sus vidas, que bendiga, Señor, la obra de sus manos, Señor, que sane, Señor, a todos los quebrantados de corazón, Señor, y que sane, Señor, todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Sana también su corazón, esa dolencia, Señor, por algún duelo, alguna pérdida que hayan tenido en estos tiempos, Señor, o hace tiempo, Señor. Sana la amargura de su corazón y la frustración de su alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros en esta célula Pay en Casa. Los esperamos en una nueva emisión. Dios los bendiga a todos. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pay. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23 739 166 454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304 664 5248.